Me parece que nos quedamos aquí, ¿no? En la parte del tejido conectivo, como cartílago y hueso que dan sostén, ¿no? Entonces estábamos viendo que el esqueleto es lo que le da sostén a los animales vertebrados, recordemos, por eso pues, se nos llama vertebrados por las vértebras, por nuestros huesos, porque nuestro esqueleto está dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, este esqueleto está formado por cartílago, nada más, o cartílago y hueso, ¿no? Depende del animal, depende de la especie, ¿no? Como suelen decir los biólogos. Entonces, para empezar, el cartílago es como la base de los esqueletos, ¿no? Y ya puede ser que, dependiendo de la especie, este cartílago se transforme en hueso, se endurezca o se quede como cartílago, ¿no? Como dice aquí, el cartílago forma parte del esqueleto en fases embrionarias en los vertebrados. Disculpen. Pero pues suele ser sustituido por hueso en los adultos, ¿no? Excepto en los condrictes, que es una clase de animales. Recordemos, tenemos para la clasificación entre el orden, individuo, clase, orden, especie, bla, bla, bla. Teníamos uno de los apartados era clase, ¿no? Pues bueno, de esas clases, los condrictos, que son los tiburones y mantarrayas, como vemos aquí, que se les llama peces cartilaginosos, pues tienen en lugar de hueso cartílago, ¿no? Y pues si los tocamos, recordamos, el cartílago es como algo como un hule, o sea, no es ni duro completamente, pero tampoco es blando, ¿no? Y además es bastante más flexible que algo duro, ¿no? Algo como el hueso. Bien. Y pues bueno, en humanos ya veíamos qué partes forman, ¿no? Esto ya lo vimos. Y pues bueno, como les decía, el cartílago es firme pero elástico. Las células que componen el cartílago se llaman condrocitos. Y estos están unidos por una matriz que ellos secretan, que es dura de aspecto aulado, ¿no? A su alrededor. Recordamos que nuevamente la matriz es esta parte en donde se unen las células y además de la que van como saliendo, ¿no? Creciendo, como acá, se van reproduciendo. Esta es la matriz, ¿no? De las células epiteliales. Y bueno, estas células secretan fibras de colágena que quedan dentro de la matriz y además refuerzan esta matriz, ¿no? Los condrocitos siguen vivos y reciben nutrimentos de oxígeno que se difunden a través de la matriz, y el tejido cartilaginoso carece de nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos, ¿no? O sea, es algo que no sentimos. Si, por ejemplo, nos tocamos la punta de la nariz o una oreja, obviamente lo vamos a sentir, pero porque es más que nada por nuestra piel, ¿no? Y por otros nervios, pero como tal el tejido no tiene nervios. En cambio, si tomamos una parte de nuestro brazo, pues ahí sí sentimos más, ¿no? Sentimos ya que hay más nervios dentro de todo nuestra masa muscular, epitelial, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, el hueso es, en cuanto al esqueleto, da sostén a los vertebrados. Bueno, sí, el esqueleto es el que da sostén a los vertebrados, ¿no? Y está formado por cartílago y hueso o puro cartílago. En el caso del hueso es el principal tejido esquelético de los vertebrados y es similar al cartílago por consistir principalmente en una matriz que contiene lagunas, ¿no? Aquí como vemos acá, tiene lagunitas, se ven como lagunas. Y bueno, las células del hueso, que se llaman células óseas, las células óseas se llaman osteocitos. Si nos damos cuenta, de la cartílago son condrocitos y del hueso osteocitos, ¿no? Y estos también secretan y mantienen la matriz. Pero en este caso el hueso es un tejido muy vascularizado con un riego sanguíneo sustancial. En cambio veíamos aquí que el cartílago
carece de nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando se perfora algo de la nariz o algo de la oreja, pues no suele ocurrirnos mucho, ¿no? No suele salir mucha sangre, por eso también son lugares que se suelen perforar. En cambio, si perforamos lugares que por accidente, ¿no? O bueno, se perfora algo de nuestro brazo, o nos rompemos un hueso, o bueno, cuando hemos visto fracturas con hueso expuestas, se ve la sangre, ¿no? Ahí. Y esto, bueno, pues lo podemos ver aquí, ¿no? Porque además, los osteocitos se comunican entre sí y son con capilares por medio de diminutos canales que contienen largas extensiones citoplasmáticas celulares, ¿no? Y bueno, aquí en estas imágenes podemos ver, esto lo vamos a explicar un poquito más acá abajo. Pero pues bueno, aquí vemos a los animales que están compuestos por cartílago más que nada, algunos tiburones y mantarrayas. Disculpen. Aquí vemos un tejido de hueso, donde se ven las lagunas, donde se encuentran las células. Y aquí podemos ver cómo compone este hueso a algunos animales, ¿no? Cómo les da sostén. Bien, y veíamos que la matriz ósea consiste en colágeno, mucopolisacáridos y otras sustancias orgánicas. En eso consiste la matriz, ¿no? Pero además tiene cristales de hidroxipatita que están formados más que nada de fosfato de calcio. Y estos cristales impiden que la difusión por sí sola de los nutrimentos sea fácil, ¿no? Entonces esta cristalización, estos cristales hacen que los nutrimentos sean más lentos, ¿sale? Entonces un hueso típico, tiene una capa externa de hueso, como vemos acá, compacto que envuelve en un relleno esponjoso, que es que lo conocemos también como médula. Y bueno, el hueso compacto consta de unidades en forma de huso, llamadas osteona. Por huso nos referimos a una forma así como... así, a ver... como si alguno de ustedes ha escuchado, ha visto el cuento de la Bella Durmiente, el huso es aquí donde tenían el hilo y aquí la aguja, ¿no? Entonces, la forma de huso es que tenga aquí estas partes, bueno, que sea como cilíndrico y en los extremos sea mucho más delgado, ¿no? Esa es la forma de huso. Ok. Y bueno, dentro de cada osteona, los osteocitos están dispuestos en capas concéntricas llamadas láminas y constituidos por matriz, ¿no? Y estas láminas rodean canales centrales en los conductos de Havers. Y entonces los capilares y nervios recorren estos conductos. Finalmente, así cada osteona consta de un vaso sanguíneo central, láminas circundantes y osteocitos, ¿sale? Y bien, los huesos además veíamos que son muy ligeros, extremadamente ligeros para lo que son, para lo resistentes que son, ¿no? Y sus sales de calcio dan dureza a la matriz y la colágena impide que ésta sea demasiado quebradiza, es decir, mientras que es gracias al calcio son bastante duros, el colágeno hace que que sean duros, pero no quebradizos, ¿no? Como algo que pudiera, al contrario de algo que pudiera ser muy duro, pero si no le diera cierta flexibilidad, con un golpe se quebraría mucho más fácil, ¿no? Y bueno, casi todos los huesos tienen una gran cavidad central, les decía, que tiene esta parte esponjosa, que se le llama médula, ¿no? Y bueno, esa es por ejemplo, la parte cuando comemos pollo o res, vemos que los huesos tienen dentro una cosa esponjosita, suave, que se le llama médula, ¿sale?
Y bueno, existen dos tipos de célula, la médula amarilla y la roja. La amarilla está constituida más que nada o principalmente de grasa, mientras que la roja tiene un tejido conectivo con el que produce los glóbulos rojos, ¿sale? Y pues por eso se le llama amarilla grasa, roja glóbulos rojos. Y bueno, el hueso entonces es un tejido vivo, dinámico, que cambia su forma y arquitectura interna de manera gradual, es decir, poco a poco, en reacción a procesos normales de crecimiento y estrés físico. El crecimiento y la remodelación el crecimiento y la remodelación de grandes células multinucleadas, a las que ya se da el nombre de osteoclastos, así como los osteocitos mismos, ayudan a remodelar el hueso disolviendo y eliminando, partes de la sustancia ósea. Y bueno, aquí en esta imagen vemos, ¿no? Cómo si hacemos un corte de aquí del hueso, vemos este interior y dentro de este interior vemos esta parte, ¿no? La parte dura y la médula. Y bueno, aquí tenemos algunas lagunas, osteocitos, y en estos osteocitos se encuentran otras cosas. Bien, ahora pasamos a la sangre y la linfa, que son tejidos circulantes, es decir, obviamente que circulan, ¿no? Bien, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? Caray, ¿quién me falta? Ah, no. A ver, permítanme. ¿Hay dudas? Disculpen, ya escucharon cómo abrí mi refresco. Bueno, supongo que no hay dudas, no me responden. Entonces continuamos. Les comento que el cuestionario que les voy a enviar extra va a venir de todos los temas que hemos visto, Obviamente no van a ser 1000 preguntas, no, obviamente no. Les voy a dar un tiempo suficiente para que lo contesten, pero pues sí, les recomiendo poner atención, ¿no? Bien, ahora con respecto a la sangre y linfa, ¿no? Veíamos que también son otros tejidos, pero estos son circulantes, ¿no? No son así como fijos como el epitelial, el reticular, etcétera, ¿no? Estos van de un lado a otro. Y bueno, los tejidos circulantes, entonces, ¿qué son? Estos son los que comunican otras partes del organismo entre sí, unas partes entre otras, y les permiten interactuar. ¿Por medio de qué? Pues varias cosas, ¿no? Por medio de nutrir a las otras partes, pero también de enviar hormonas y otros tipos de señales, ¿no? Así es como funciona esto. Y ya lo hemos visto en otras partes de ¿cómo se llama? Del tema que estamos viendo. Porque, por ejemplo, en cuanto a las glándulas, veíamos que algunas, las que están, no tienen contacto con el exterior, pues pasan sus hormonas o lo que necesiten mediante el torrente sanguíneo, ¿no? Y bueno, este tipo de fluido, de tejido, perdón, que bueno, también es un fluido porque pues fluye, ¿no? Es líquido, en fin. Este tejido consta de células especializadas dispersas en una sustancia intercelular, ¿no?
Entonces estas células, estos diferentes tipos de células se encuentran en toda la sustancia intercelular. ¿Cuál es? El plasma, ¿sale? Y entonces los mamíferos tienen la sangre formada por glóbulos rojos y blancos y plaquetas suspendidos en el plasma, ¿sale? Entonces lo que forma el tejido de los mamíferos de los tejidos circulantes son los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y el plasma, ¿no? Que es esta sustancia pues líquida, viscosa, donde se encuentran estas células, nuestras células, ¿no? Que le da consistencia a nuestra sangre. Bien. Bueno, ¿en qué consiste el plasma? Pues consiste en agua, más que nada, proteínas, sales y una variedad de sustancias, ¿no? Como por ejemplo les comentaba las hormonas que transporta de una parte del cuerpo a otra, ¿no? Por otro lado tenemos a los glóbulos rojos, o también se les llama eritrocitos o hematíes en el ser humano, ¿no? Y otros vertebrados que contienen el pigmento respiratorio de color rojo llamado hemoglobina que transporta el oxígeno, ¿sale? Entonces, en el ser humano y otros vertebrados, este pigmento ayuda, que se encuentra en la hemoglobina, ayuda a transportar el oxígeno, ¿sale? Pero los eritrocitos de la mayor parte de los mamíferos son discos bicóncavos, además, que carecen de un núcleo, es decir, como esto, ¿no? Vemos que no tienen núcleo, tienen su huequito. Ajá. No tienen núcleo, ¿sale? Y bueno, por un lado, la sangre humana contiene 5 tipos distintos de glóbulos blancos, que se les llama también leucocitos, y cada uno con tamaño, forma y estructura y funciones bien definidos, ¿sale? Es decir, lo que hace la sangre, lo que hacen los glóbulos rojos, los eritrocitos, solo lo hacen ellos, no lo saben hacer los demás. Lo que hacen los leucocitos, solo lo saben ellos, no lo saben hacer los demás, ¿no? Y dependiendo de cada leucocito, solo lo sabe hacer, solo tiene esta función y no sabe hacer otra, y las otras células, los otros tipos de leucocitos, no saben hacer lo que ellos, ¿no? Que los primeros que mencioné. Y bueno, constituyen una importante línea de defensa contra microorganismos que causan enfermedades que se les llama patógenos, ¿sale? Y finalmente las plaquetas son pequeños, antes de continuar, aquí podemos un glóbulo blanco, dibujado. ¿Cuál aquí? Linfocitos, leucocitos. Ok. Les decía, ¿no? Las plaquetas son pequeños fragmentos desprendidos de células grandes de la médula ósea. En los vertebrados complejos, las plaquetas desempeñan una función clave en la coagulación sanguínea, ¿sale? Son estas amarillitas. Cada que tenemos un corte en nuestro cuerpo que hace que sangremos o no, las que acuden primero son las plaquetas para evitar que los gérmenes, porque sabemos que nuestra piel es una de las barreras contra el mundo exterior de nuestro organismo, entonces si lo cortamos, las bacterias y todo lo demás puede entrar mucho más fácilmente, ¿no? Si no se tapa la abertura a tiempo, ¿no? Lo más pronto posible. Bien, a ver. Vamos a acabar. Bueno. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? A ver. Ok. Déjenme anotar sus compañeros. Ok. Híjole. Bueno, ojalá se conecte también su compañera Jessica. Dijo que pues por aquí va a andar, pero pues no la veo. Pero bueno.
¿Quién es? ¿Cuántos son? 4, 8, 9. Faltan 2. Ah, Patty, ¿no? Y alguien más. ¿Quién me falta? ¿Quién de ustedes me falta? Yo sé que alguien me falta. Vamos a ver. Ah, Gaby. Bueno. Ok. Bien, disculpen si de repente te varío, si no me entienden me dicen, por favor, de repente como que se me da un poquitito la onda, no he dormido muy bien estos días, pero bueno, en fin, nada más pues ya saben sobre aviso, pues dicen que no hay engaño, entonces si ven que me estoy desviando demasiado o no me entienden, me dicen para poder, explicar bien, ¿sale? Bien, ahora, pues ya vimos estos tejidos, ¿no? Ajá. Tenemos los epiteliales, los conectivos, epiteliales de revestimiento y glandulares, conectivos, conjuntivo, cartilaginoso, óseo, sangre y linfa, ¿no? Ahora vamos con los musculares, el liso, el estriado y el cardíaco. ¿Va? ¿Vale? Bien. Y vámonos rápido para que terminemos. Uf. Si no, les voy a tener que subir lo que falta a YouTube. Espero que consulten YouTube. Digo, bueno, es para ustedes, ¿no? En cada video voy a hacer una pequeña pausa comercial para que vean cómo está aquí el asunto del YouTube. Aquí está. Aquí está, ¿no? Las listas. Disculpen que vean el otro contenido que mi historial, ¿no? No importa. Bueno, aquí está, ¿no? Si entran al canal de YouTube que les mandé, pues pueden ver todos los videos, ¿no? Pero pues se van a encontrar primero con los videos de sus compañeros de primero. Entonces, si quieren hacerlo más práctico, entran aquí a la lista de reproducción de lo que de Ecofisiología Animal 2022 y aquí pueden ver todos los videos, ¿sale? Ven aquí y están divididos por temas, ¿no? Aquí están los de solo de su clase, ya están recortados, para que nada más pues aparezca la, ¿cómo se llama? La parte donde explico las diapositivas, etcétera. Entonces ya no tienen que escuchar el saludo ni nada. Y bien, todos están divididos por temas, les digo, introducción a la fisiología, energía y sistemas, bioenergética, metabolismo, animales y tejidos y células, ¿sale? Viene la fecha, qué parte del video es, cuándo se subieron, bueno, cuándo se grabaron. Y además, si le dan clic aquí, ¿sale? Y entran a más información, viene de qué trata cada video, ¿sale? Para que si necesitan encontrar algo, pues aquí lo pueden ver, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en esta vemos acerca de la fisiología animal, cuál es su importancia y cuáles son las características principales de los seres vivos. Si entrábamos, no sé, a este video, aquí hablamos acerca de la negentropía, homeostasis y modelos, ¿sale? Entonces, bueno, continuamos. Ok, acerca del tejido muscular. ¿En qué se especializa el tejido muscular? Pues se especializa en la contracción, ¿sale? Los movimientos entonces son resultado de contracción de las células alargadas, cilíndricas o ausadas del tejido muscular, es decir, de los 3 tipos de células, de formas de células, ¿no? Las que están alargadas, las que están en forma de cilindro y las que están en forma de uso, ¿no? Que recordemos son estas así como los usos de las agujas, como el de la bella durmiente, es decir, es medio redonda, pero es
mucho más estrecha en los dos bordes, ¿no? En los dos extremos. Bien. Ahora, cada célula muscular representa una fibra muscular. Y bueno, aunque sea una fibra muscular, se le llama fibra muscular por su longitud, ¿sale? Pero cada fibra muscular es una célula muscular. Ahora, una fibra muscular es igual a muchas diminutas unidades contráctiles paralelas longitudinales, es decir, a muchas, aquí lo vemos, ¿no? Muchas unidades paralelas contráctiles, son paralelas porque no se cruzan, están una al lado de la otra y nunca se cruzan, contráctiles y longitudinales, es decir, a lo largo, ¿sale? Y a estas unidades se les llama miofibrillas, ¿sale? Y por otro lado, la miosina y la actina son componentes principales de las miofibrillas y el cometido fundamental de estas sustancias es la de contracción de las células musculares, ¿no? Y bueno, nosotros los vertebrados tenemos 3 tipos de tejido muscular: el liso, el esquelético y el cardíaco. ¿Sale? Liso, esquelético, cardíaco. Liso, esquelético, cardíaco. Liso, esquelético, cardíaco. ¿Sale? Entonces, el músculo liso tiene paredes, se encuentra en las paredes del tubo digestivo, se encuentra en el útero, en vasos sanguíneos y en otras partes, ¿no? Que no, en este momento pues no son tan relevantes. Y cada fibra tiene una forma ausada, ¿sale? Como de uso. Aquí vemos músculo liso, ausada. Músculo liso, ausada. Músculo liso, ausada. ¿Sale? Como dice aquí, en el tubo digestivo. Y bueno, eso es en cuanto al liso. Luego el esquelético se encuentra en las masas musculares, en la masa muscular, reunida alrededor de los huesos del cuerpo. Como vemos aquí, ¿no? Digamos que aquí está dentro el hueso y este músculo muscular, esquelético, pues como lo dice su nombre, ¿no? Rodea el hueso. Estas fibras de estos músculos son bastante largas, ¿no? Relativamente largas, obviamente, ¿no? O sea, para hacer una célula. Y miden de hasta 2 a 3 centímetros, o sea, imagínense, son células que podríamos ver, ¿no? A simple vista, ni siquiera en el microscopio, a simple vista. Tal vez no todos sus orgánulos, obviamente, pero sí a simple vista la célula como tal, ¿no? Aislada. Y cada fibra tiene varios núcleos, ¿sale? Esto es lo importante. Esto es algo bastante interesante de este tipo de células. Y esto es como consecuencia de que en las fases embrionarias de formación de estos vertebrados, varias células se fusionan para formar este tipo de tejido muscular esquelético, ¿sale? Entonces tienen varios núcleos. Y estos núcleos están inmediatamente junto a la membrana plasmática, que esto no suele ser usual, es bastante raro. Y esto deja libre todas las partes centrales de la fibra para las miofibrillas, ¿sale? Entonces esto da espacio a que hayan las miofibrillas estén esparcidas por el resto de toda la célula. Y entonces esto hace que se convierta en una adaptación para que sea mucho mejor, la eficiencia de la contracción de los músculos, ¿sale? Finalmente tenemos el músculo cardíaco, que es el principal tejido del corazón, ¿sale? Aquí las fibras están, este es el cardíaco,
Cardíaco. Cardíaco. Ok. Estas fibras están unidas de extremo con extremo, formando redes complejas, y estas redes se ramifican y se vuelven a unir, ¿sale? Y dentro de cada fibra hay uno o dos núcleos, ¿sale? Y bueno, las estrías de las células musculares cambian de tamaño relativo durante la contracción. Estas son las estrías, ¿sale? Estas rayitas. Y estas cambian de tamaño, más o menos, cuando se contraen, ¿sale? Las fibras, sus fibras pueden contraerse con rapidez. En el caso, perdón, de las fibras de las estrías cardíacas, perdón, las estrías de las células cardíacas, estas se pueden contraer bastante rápido, pero no pueden permanecer contraídas mucho tiempo, ¿sale? Entonces, estas se deben de relajar y descansar un momento antes de volver a contraerse. Por eso nuestro corazón palpita. Ok. Y bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito de los tipos de tejido muscular. Y bueno, ¿dónde se encuentran, no? El esquelético, pues unido al esquelético. El cardíaco, pues en las paredes del corazón, y el liso en las paredes del estómago, intestino, entre otras. Ahora, las fibras, las células del músculo esquelético son controladas a voluntad, la mayor parte del tiempo, obviamente, ¿no? A veces tenemos reflejos, o a veces cuando la gente tiene epilepsia, pues no lo puede mover a voluntad, obviamente, ¿no? En cambio, el tejido de músculo cardíaco y liso no es de manera involuntaria, ¿sale? No lo movemos a nuestra voluntad, a nuestra conciencia, sino que estas se mueven solitas. Como son las formas de las fibras, estas son elongadas, cilíndricas y extremos romos. Las del cardíaco son elongadas, cilíndricas y las fibras se ramifican y unen. Y las del liso son elongadas, fusiformes con extremos en la punta, ¿sale? Aquí. Ahora, las estrías aquí en el esquelético y el cardíaco están presentes. Aquí las vemos, ¿no? Aquí en el liso, pues no. El número de núcleos por fibra en el esquelético son muchas, ya vimos que porque se fusionaron muchas células. En el cardíaco son 1 o 2 y en el liso es 1 nada más, ¿no? Aquí la posición de los núcleos es en el periférico, en el alrededor. En el cardíaco son centrales, vemos aquí. Y en el liso también son centrales, ¿no? Los núcleos. La velocidad de contracción en el esquelético es la más rápida, en el cardíaco intermedia, pero depende de qué actividad se esté haciendo. Y en el liso es la más baja, ¿no? Y finalmente tenemos la resistencia a la fatiga para que se contraigan repetidamente los músculos. En el esquelético, pues si es la más rápida, es menos la resistencia. En el cardíaco, si es intermedia, obviamente también va a ser intermedia. Y en el liso, como tiene menos velocidad de contracción, entonces resiste más la fatiga. ¿Sale? Tiene sentido, ¿no? Ok. Hasta aquí todo bien, jóvenes. Preguntas, comentarios, escríbanmelo por favor. Vamos a dar un descansito rápido de unos 5 minutos y regresamos, ¿sale? No me voy a desconectar, pero no, regresamos en 5 minutos, ¿sale? Para que tomen agua, vayan al baño, respiren, se desperecen, se estiren, etc. Ya volvemos.
Listo, regresamos, jóvenes. Ay, espero que pues se hayan despejado un poquito. Bien, continuamos. Estábamos en, bueno, y esto es parte de lo del tejido muscular entonces, ¿no? Ahora vamos con la parte del tejido nervioso. El tejido nervioso es la última clasificación que tenemos de tipos de tejidos principales. El nervioso, ¿no? Este no se divide en ninguno, es directamente tejido nervioso, ¿sale? Ok. Bien. ¿Qué hace el tejido nervioso? El tejido nervioso controla los músculos y las glándulas, básicamente. Básicamente controla todo, ¿no? Entonces, nuestro tejido nervioso está formado ¿por qué? Por neuronas y células gliales. Las neuronas son estas células especializadas en la conducción de impulsos nerviosos electroquímicos, ¿sale? Células que se especializan, que solo están enfocadas a conducir los impulsos nerviosos por medio de formas electroquímicas, ¿sale? Y las células gliales son estas que dan sostén y nutrición a las neuronas, ¿sale? Son las que se encargan de, por decirlo, mantener a las neuronas, ¿no? De que las neuronas estén bien. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, primero, determinadas neuronas reciben señales del ambiente externo o del interno y las transmiten a la médula espinal y el encéfalo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a la homeostasis, ¿sale? Entonces hay algunas neuronas que reciben señales del ambiente externo o interno, es decir, para ver si hay alguna modificación para la que tenga que trabajar el cuerpo y mantenerse en relativo equilibrio. Y entonces estas señales las transmiten a la médula y al encéfalo para que se procesen y se actúe, ¿no? Otras neuronas reciben, procesan y almacenan la información. Otras hacen esto, ¿sale? Y otras más transmiten las señales del encéfalo y la médula espinal a los músculos, las glándulas y otros órganos del cuerpo. Es decir, algunas reciben del exterior los impulsos, otras procesan la información y otras hacen que ya actúe el individuo, ¿no? Respecto al cambio para tener un buen resultado. Entonces, bueno. ¿Y cómo se comunican todas estas neuronas? Bueno, estas neuronas se comunican a través de de sitios de unión que se les llama sinapsis, ¿sale? Y bueno, ahora, ¿qué es un nervio? A ver, igual ya lo leyeron. Bueno, un nervio, ¿qué son? Son muchas neuronas unidas entre sí por tejido conectivo. Entonces, nuestros nervios, por eso el tejido nervioso solo está hecho de estos dos tipos de células, las neuronas y las células gliales, ¿sale? Y entonces, nuestro sistema nervioso, pues nuestros nervios están hechos de varias de estas células y se unen por tejido conectivo. Así nada más, ¿sale? Ahora, una neurona tímbica, las más normales, ¿cómo son? Tienen un cuerpo celular relativamente grande, tienen un núcleo y dos tipos de extensiones, ¿sale? Del citoplasma. Estas dos son las dendritas y el axón. Las dendritas son partes especializadas en la recepción de impulsos y su transmisión al cuerpo celular, ¿sale? Son las que reciben. Y el axón es el que transmite, solo tienen un axón, tienen muchas dendritas pero tienen un axón y este transmite los impulsos desde el cuerpo celular, ¿sale? Entonces tienen muchos receptores, una neurona, pero solo tiene un axón, ¿sale? Y los axones, ¿cómo son?
Sí, a ver. Bueno, aquí lo viene mucho más explicado, ¿no? Pero aquí lo importante es que aquí está el núcleo de nuestra neurona, todo esto es la neurona, estas son las dendritas que reciben la información y este es nuestro axón, ¿no? Es bastante grande. Y esto es lo que transmite, ¿no? Ok. Y bueno, como les decía, ¿cómo son los axones? Son largos y lisos, pero pueden formar una rama ocasional. A veces pueden tener ramitas que terminan en un grupo de pequeñas ramas. Miden de 1 a 2 milímetros o más de 1 metro, ¿sale? O sea, pueden medir bastante, o sea, obviamente como es a nivel celular pueden ser muy delgaditas, etcétera, pero son bastante largas, ¿no? Son de las células más grandes que tenemos los seres vivos, las neuronas, por más que nada el axón, ¿sale? Es decir, podríamos tener aquí la parte que no es el axón y tener la dendrita por todas partes, ¿no? El axón por todas partes de la dendrita. Ok. Y los que se extienden desde la médula espinal, es decir, donde está nuestra columna, ya vemos que tenemos como la médula en nuestras vértebras, estas que se extienden desde la médula espinal hasta el brazo o la pierna de un ser humano, suelen medir de más de 1 metro, 1 metro o más de longitud. Es decir, las que... sí. Ay, no, esto es el linfático. Ajá. Las que van de aquí hasta acá o hasta acá, porque también tenemos nervios centrales. Al quien le toque exponer, pues va a ver eso y sus compañeros lo verán en la próxima clase. Hasta acá, ¿sale? Son bastante largas, de 1 metro o más. Bien. Entonces, ya que vimos todos estos tejidos, podemos deducir o decir que los animales complejos, obviamente los que ya tienen los celomados, los que plastóporos, etcétera, o sea, por lo menos los que ya tenemos celoma, los animales complejos, tenemos órganos y estos órganos que están formados por varios tipos de tejidos, estos forman aparatos y sistemas, ¿no? Que tienen ciertas funciones como tal. Y claro, muchas veces muchos aparatos y sistemas comparten órganos, ¿sale? Bien. Entonces, un órgano está formado por varios tipos de tejidos. Muchas veces están formados mayormente por un solo tipo, pero al final tienen que tener varios tipos de tejidos, ¿no? ¿Para qué? Para el sostén de ellos, la protección de estos, el riego sanguíneo y la transmisión de impulsos nerviosos, ¿sale? Si los órganos quedaran incomunicados, pues morirían y no harían el trabajo que tienen que hacer para comunicar al resto del cuerpo. Un ejemplo de estos es el corazón, que consiste principalmente en tejido muscular cardíaco, como veíamos arriba, es el tejido cardíaco muscular, pues como lo principal en el corazón, ¿no? Pero no es lo único. Y este tejido muscular está revestido y cubierto por el endotelio y es regulado por tejido nervioso y contiene vasos sanguíneos formados por músculo liso y tejido conectivo, ¿sale? Entonces no es solamente este tipo de músculo. Varios tejidos y órganos trabajan en equipo realizando con un conjunto especializado de funciones, como les decía. Tal grupo organizado de estructuras constituye entonces, el grupo de estos órganos constituye un aparato o un sistema, ¿sale?
Y en los animales complejos, como nosotros, es posible identificar 10 aparatos y sistemas principales que trabajan juntos para el funcionamiento del organismo, ¿sale? Estos aparatos, ¿cuáles son? Son el integumentario, el esquelético, el muscular, el nervioso, el circulatorio, aquí está, el digestivo, el respiratorio, el urinario, el endocrino, aquí está, el endocrino y el reproductor, ¿sale? Integumentario y pues le faltó el linfático, ¿no? También. Inmunolinfático. Aquí el tegumentario son la piel, uña, cabellos, glándulas sudoríparas, etcétera, ¿no? Lo que nos protege del exterior, por decirlo así. Y nos ayuda a regularnos con el exterior. Y, por ejemplo, consideremos ahora al aparato digestivo, ¿no? Como un ejemplo. Sus órganos principales son entonces la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, grueso, hígado, páncreas y glándulas salivales. Este aparato es el encargado de procesar el alimento para reducirlo a sus componentes moleculares simples y transfiere productos de la digestión a la sangre para su transporte a todas las células del cuerpo, ¿sale? Entonces esta es su función principal. Y si nos acercamos, podemos ver aquí los sistemas, cuáles son las partes principales, cuál es la principal función de este sistema, ¿no? Y bien, aquí también podemos ver en esta tablita no viene en su libro, entonces les recomiendo que cuando les pase el PDF la puedan consultar. El sistema, un momentito, jóvenes, permítanme un momentito. Bien, ya regresamos. Así, les decía, ¿no? Que tenemos el sistema integumentario, quienes lo componen, las funciones principales, cubrir y proteger el cuerpo, y cuál es su capacidad homeostática, porque todos nuestros aparatos y sistemas, como les decía, trabajan en conjunto para mantener cierto equilibrio dentro de nuestro cuerpo y que pues mantenernos vivos, ¿no? Y además de mantenernos vivos, pues funcionando como un ser vivo, ¿no? Etcétera. Bien. Entonces, pues ¿cuál es la capacidad homeostática, por ejemplo, del integumentario? Es que las glándulas sudoríparas ayudan a controlar la temperatura corporal. Como barrera, la piel también ayuda a mantener una condición estable, ¿sale? Y así, con el esqueleto, ayuda a conservar la concentración constante del calcio en la sangre. Esa es su capacidad homeostática. Obviamente tiene muchas más funciones, porque aquí también dice, sostiene y protege el cuerpo, realiza movimiento y locomoción y almacena calcio. Este último se relaciona con esta de la homeostasis, ¿sale? Este sistema muscular es estas son sus funciones y su capacidad homeostática es realizar funciones vitales que requieren movimiento. Por ejemplo, el músculo cardíaco hace circular la sangre, ¿sale? Igual con el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, urinario, nervioso, endocrino y reproductor. Ahorita no se los comento porque ya se nos está acabando el tiempo, tenemos solo 45 minutos. Y nos falta esta parte que es bastante interesante, rápida e importante, ¿no? Bien. Que ya esto es lo último, aparte de su exposición, y ya. Entonces, regulación del ambiente interno. ¿Qué es? Bueno, sabemos que los animales, a ver, espero que no hayan grabado mucho. Otra vez.
la definición de, bueno, el concepto de homeostasis. Por favor, con sus palabras. No me lo saquen de internet, por favor. Ya lo hemos visto varias veces en este semestre y en otros semestres. ¿Qué tienen de concepto para la homeostasis? Quien me lo diga, se le van a duplicar de, bueno, más bien, va a tener 2 puntos o más de participación ahorita. Puede decírmelo más de uno. ¿Qué es la homeostasis? ¿Cuál es el concepto de homeostasis? Adelante, los leo. Bien, su compañera Dalia dice, es la capacidad que tienen los organismos de mantener un equilibrio en su interior. Ajá. Yesenia dice, es el equilibrio que hay en nuestro cuerpo para que funcione correctamente. Así es. Dice Carmen, es la capacidad que tienen los seres vivos por regular la temperatura y el pH. Muy bien. A ver, Dalia. ¿Quién más? Yesenia. Y Carmen. Bien. Muy bien. Si están a punto de dar su último clic a su concepto, adelante. Se los acepto. Si no, pues continuamos. Ok. Bien, entonces. Todos los animales, bueno, los seres vivos en general, pero ahorita vamos a hablar de los animales, deben de regular la composición de sus fluidos, de los fluidos que bañan a sus células, ¿sale? Es decir, deben mantener el pH y la temperatura interna dentro de los límites relativamente estrechos, ¿sale? Es decir, nuestro pH no puede variar tanto, no sé, no puede variar 2 grados, ¿no? No puede ir de, no sé, si nuestro pH, imaginando, tiene que ser de 7, el ideal, no puede
bajar hasta 5 o no puede subir hasta 8, ¿no? O subir hasta 9 o hasta 14 porque nos morimos. Sale el pH interno de la sangre, por ejemplo, ¿no? Nos morimos simplemente, no podemos trabajar así. ¿Por qué? Por todos los procesos químicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Y además debemos de mantener una concentración idónea de nutrientes, ¿sale? Como el oxígeno y otros gases, iones y compuestos necesarios para nuestro metabolismo, ¿sale? Si no tenemos los nutrientes necesarios para que se lleven a cabo las reacciones químicas de nuestro cuerpo, pues no puede funcionar tampoco, ¿no? Nos morimos igual. Bien. Entonces, desde las células hasta los sistemas, pasando por los órganos, tejidos, etcétera, trabajan juntos para mantener las condiciones apropiadas del cuerpo, ¿no? Entonces, el ambiente interno balanceado se denomina homeostasis, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Hay un equilibrio dinámico porque nuestro cuerpo obviamente jamás va a estar completamente, ¿cómo se le llama? Estable, ¿no? Porque decir estable es estático y no es estático. Todo el tiempo tenemos alteraciones del exterior y del interior. Entonces, lo que se requiere es que no baje de más o suba de más los rangos que tenemos internos, ya sea de nutrientes, pH, temperatura, etcétera, para poder vivir, ¿sale? Recordemos rápidamente esta campana donde veíamos el mínimo y el máximo de un gradiente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver nuevamente. Entonces, la homeostasis se trata de un equilibrio dinámico en el que las condiciones se mantienen dentro de los límites estrechos y se denomina y a esto se le denomina un estado de equilibrio, ¿sale? Algo más o menos estable, pero no estático, ¿sale? Los procesos de control que mantienen estas condiciones son mecanismos homeostáticos, ¿sale? Recordemos que todos los sistemas que existen en el mundo, todos somos un sistema y todos los sistemas reales son abiertos, ¿sale? Entonces, al tener un intercambio con el exterior, con el ambiente o con los demás sistemas, no podemos ser estáticos, porque en el momento que seamos estáticos es porque nos igualamos con el resto de nuestro sistema, del otro sistema del ambiente, y en ese momento es porque morimos, ¿sale? Todo el tiempo necesitamos consumir, y más los seres vivos, energía y ¿cómo se dice? Y materia para poder seguir viviendo, ¿sale? Ahora, disculpen. Exacto, sí, bien así. Ok. Bien. Sí, como dice Nancy también, pues es la forma en la que se adapta nuestro organismo a los cambios del entorno para la supervivencia. Sí, no se preocupe. Lo entiendo. Así es. Se encarga de controlar y mantener el equilibrio. De no ser así, se produciría una enfermedad y podríamos morir. Así es. Trata de mantener el equilibrio, ¿sale? Por ejemplo, cuando estamos, y por equilibrio podemos saber, ¿no? Digamos, si estamos en una viga caminando estrechamente, digamos que caminamos en una viga, si damos un paso y damos el otro o nos mantenemos aquí,
pues obviamente no vamos a estar estáticos, ¿sale? Nos vamos a estar moviendo un poquito para un lado, para el otro, pero ese equilibrio va a tratar de que no nos caigamos, que nos mantengamos en cierto rango de movimiento para seguir en la viga. Algo así parecido es la homeostasis, ¿no? Pero en el entorno físico-químico del interior de nuestro cuerpo, ¿sale? Ahora, en nuestro cuerpo, en términos de homeostasis, existen los factores de estrés. ¿Qué son los factores de estrés? Son estos cambios en el ambiente interno o externo que afectan a las condiciones normales dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Esos son los factores de estrés, lo que afecta al equilibrio de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo. Y continuamente desafían a la homeostasis, lo que significa que es una condición, un factor de estrés, es una condición interna que se mueve fuera del intervalo homeostático, ¿sale? Entonces un factor de estrés es lo que hace que la homeostasis tenga que funcionar, ¿sale? O que los mecanismos homeostáticos se pongan en función para poder tener llegar a la homeostasis, ¿sale? Y bueno, tenemos que hay animales con capacidad de ajustarse a ciertas condiciones ambientales. Algunos de sus estados internos varían a los cambios de los alrededores, ¿sale? Por ejemplo, los invertebrados marinos se ajustan a la salinidad del agua circundante. Los mamíferos son excelentes reguladores. Bueno, los invertebrados marinos, por ejemplo, pues sabemos que en el océano hay diferentes concentraciones de salinidad. Hay masas de agua donde hay más salinidad y hay otras donde hay menos, debido a la concentración de agua, la profundidad, etcétera, etcétera. Las descargas que hay de otras masas de agua, los movimientos de las masas de agua. Recordemos en nuestro semestre pasado que las masas de agua se mueven en todo nuestro planeta, entonces en esas masas de agua pues tienen a veces diferentes salinidades, y entonces si estos animales invertebrados marinos no tuvieran esa capacidad, pues morirían muy fácilmente, ¿no? Porque dependen completamente de las condiciones del océano. Ah, caray. Ah, sí, estoy compartiendo, ¿verdad? Bien. Otra forma en la que los animales ajustan su capacidad es como en cuanto a los mamíferos, estos son muy buenos reguladores porque poseen mecanismos homeostáticos complejos que mantienen las condiciones internas relativamente constantes a pesar de los cambios en el ambiente externo. Los mamíferos, pues sabemos, somos, por decirlo así, a veces un poco más resistentes a los cambios de nuestro ambiente, o nos hemos podido adaptar un poco más, por nuestra forma, ¿no? El tamaño, el pelo o la piel, etcétera, por varios mecanismos, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan estos mecanismos de regulación? Estos mecanismos homeostáticos. Bueno, muchos mecanismos son sistemas de retroalimentación. Ahorita vamos a explicar cómo se llevan a cabo. Y se les llaman a veces sistemas de biorretroalimentación. Obviamente, pues porque son retroalimentación, pero se llevan a cabo en los seres vivos, entonces por eso se le aumenta el bio, ¿no? Ok.
Bien. De los sistemas de retroalimentación tenemos dos tipos. Las negativas y las positivas. ¿Sale? Vamos a hablar primero de las negativas. En un sistema de retroalimentación negativa, un cambio en algún estado estacionario, por ejemplo, el cambio de la temperatura normal del cuerpo, provoca una respuesta que la contrarresta. Entonces, la retroalimentación negativa habla de un contrarrestre del cambio, ¿sale? O algo que invierte el cambio, ¿sale? Que lo cambia, que lo contrarresta, que hace lo contrario, ¿sale? La mayoría de los sistemas homeostáticos en el cuerpo son de retroalimentación negativa. La mayoría de las formas en las que nuestro cuerpo lidia con los cambios son retroalimentación negativa, contrarrestante a los cambios, ¿sale? Bien, en un sistema de retroalimentación negativa, la respuesta del integrador es opuesta a la salida del sensor. El integrador es quien da la respuesta y es opuesta a lo que siente, ¿no? El mecanismo sensor, ¿sale? Es decir, recordemos, tenemos al cuerpo del animal y tenemos los sensores que detectan los cambios. Y entonces estos sensores envían información y lo que hace el integrador es hacer el cambio necesario para que se contrarresten esos efectos negativos. Y bueno, ¿qué pasa cuando una condición varía demasiado de estado estacionario? El sistema de control que utiliza la retroalimentación negativa devuelve la condición al estado estacionario. Es decir, se hace lo necesario, el sistema hace lo necesario para volver otra vez al estado de equilibrio, ¿sale? Ok. Ahora, aquí viene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la regulación del calor. El sistema que regula la temperatura del cuerpo humano es algo semejante a la forma en la que una persona regula la temperatura en su hogar, ¿sale? Se puede fijar una temperatura ambiente en el termostato. Hay quienes tienen como un aparato, ya saben, el clima, para regular la temperatura, ¿no? Y entonces estos aparatos tienen un sensor para fijar cierta temperatura en la que queramos estar, ¿sale? ¿Sale? Y cuando la temperatura empieza a bajar o a subir, esta maquinita produce más calor o produce más aire frío, por ejemplo, para que regrese a este punto del termómetro que se pidió, ¿sale? Y una vez que llega a este punto, se apaga. Se apagan los sensores y ya, continúa como siempre, hasta que otra vez llega a tener el sensor de que no está como se debería de estar, en este caso la temperatura, y vuelve a funcionar. Se vuelve a hacer el mecanismo, etcétera. Entonces vamos a ver estos dos esquemitas rápidamente para hablar del sistema de retroalimentación negativo. A ver si se explica un poco mejor. Bien, aquí tenemos el estresor, ¿no? Algún cambio que haga que el equilibrio interno de nuestro cuerpo deje de estar en equilibrio. ¿Qué pasa? El estresor provoca una desviación del punto de ajuste, o sea, provoca algo. El estresor hace que cambie algo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia algo dentro de nuestro cuerpo? El sensor detecta los cambios
respecto a lo que se considera ideal, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? El sensor envía una señal al integrador, al centro de control. El sensor le envía una señal a quien va a controlar todo, ¿no? Que se le llama integrador, que es el centro de control. Después, una vez que se fue enviada la señal, el integrador activa los efectos, los mecanismos homeostáticos. Es decir, el integrador dice qué es lo que se tiene que hacer para regresar al equilibrio. Y entonces se regresa a una condición normal, que era el punto de ajuste, era el punto de equilibrio, por decirlo así. Y se regresa a este punto, ¿no? Condición normal restaurada. Y entonces llegamos a la homeostasis. Hasta que otra vez llegue a haber otro factor de estresor y se repite el ciclo, ¿sale? Ahí. Bien. Ahora, aquí hablamos de la regulación de la temperatura en el ambiente y otra en el cuerpo. Para el ambiente podemos decir, ¿no? Que hubo un cambio en nuestra casa, en la habitación, ¿no? La puerta de la habitación se abre y deja que se salga el calor, es decir, que empieza a hacer frío, ¿no? Ese sería tomado como el estresor. Si nos imaginamos al cuerpo o a la persona como una casa o una habitación, este cambio es el que la hizo de estresor, ¿no? Entonces, en esta habitación, la temperatura ambiente disminuye por debajo del punto de ajuste, por debajo de lo que nosotros queríamos. En el cuerpo, igual, la temperatura del cuerpo disminuye por debajo de lo que se requiere para vivir adecuadamente, ¿no? ¿Qué pasa? El termómetro, el sensor de este aparato, que es el que va a controlar el clima, detecta el cambio. Aquí en el ser humano, las células especiales serían el sensor que detectan el cambio. Muchas veces, pues, células nerviosas, ¿no? Células sensitivas. ¿Qué pasa cuando se detecta el cambio? El termómetro envía una señal, el sensor envía una señal al termostato, es decir, el integrador, al que se le llama integrador, al que va a hacer el cambio, ¿sale? En el cuerpo, en el ser vivo, los sensores envían señales al centro regulador de temperatura en el hipotálamo. Entonces, nuestro centro de regulador de temperatura, el termostato de la casa es nuestro hipotálamo, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando ya se le envió información al integrador, al que va a hacer los ajustes, de que algo no anda bien, que se necesita un ajuste? Bueno, un calefactor, el efector, incrementa la salida del calor. Aquí el integrador activa mecanismos efectores que incrementen la temperatura del cuerpo. Es decir, se manda la señal y se trabaja para que haya algún mecanismo que devuelva el sistema a su equilibrio, ¿sale? Y bueno, luego finalmente la temperatura del ambiente se incrementa al punto de ajuste, ¿sale? Es decir, la temperatura en ambos casos regresa al punto ideal, ¿no? Y entonces ocurre la homeostasis. Vamos rápido. Ok. Bueno, si no acabamos con esto, mínimo con esto. Ok. Bien, entonces, veíamos que hay retroalimentación negativa y también hay algunos sistemas de retroalimentación positiva. ¿Qué es esto? En la retroalimentación positiva, un cambio en algún estado hace que que la respuesta sea intensificar, en lugar de contrarrestar, intensificar la condición del ambiente, la condición que está afectando al organismo, ¿no? Y aunque algunos, a veces también, en ocasiones, obviamente, estos mecanismos de retroalimentación positiva suelen ser beneficiosos, estos no mantienen la homeostasis, ¿sale?
que pueden ayudar, pero no son como para largo plazo, ¿no? Pues por ello que durante el nacimiento, por ejemplo, de un bebé, opera el ciclo de retroalimentación positiva, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, a medida que la cabeza de un bebé empuje contra el cérvix, el cuello uterino, el acto reflejo, es decir, cuando el bebé está pasando por el ducto, hay un acto reflejo, unos sensores que hacen que haya un acto reflejo que ocasiona la contracción del útero, ¿no? Y entonces, la contracción fuerza que la cabeza, aquí está el útero, digamos, el útero se contrae y entonces hace que el bebé salga más, ¿no? La contracción hace que, con la fuerza hace que se empuje la cabeza contra el cuello del útero y entonces hace esto que, es decir, esta contracción hace otra vez que el cuerpo, la cabeza del bebé salga más y entonces esto va a volver a hacer que haya otra contracción, ¿sale? Y el ciclo de retroalimentación positiva entonces vuelve a repetirse una y otra vez hasta que finalmente el bebé nace, ¿sale? Y ya no hay más contracciones acá en el cuello del útero y ya pues ya no hay una retroalimentación positiva, ¿sale? Ok. Y bueno, algunas secuencias de retroalimentación positiva como pueden alterar, los estados de equilibrio y producir la muerte, ¿sale? Si no se tratan adecuadamente. Por ejemplo, como las que hacen que se aumente el choque circulatorio después de una hemorragia grave, después de una cortada grave, ¿no? Y bueno, aunque los sistemas nervioso y endocrino desempeñan papeles fundamentales, todos los sistemas de órganos participan en estos procesos regulatorios. Es decir, aunque el sistema nervioso y el endocrino son los principales, todos los sistemas participan, ¿no? Y ahora, ¿cómo ocurre esto con un esquema? Digamos, tenemos el estresor como ejemplo una hemorragia, ¿no? Nos cortamos y empieza a salir sangre. ¿Qué pasa? Pues la pérdida de sangre hace que la presión sanguínea disminuya, ¿sale? ¿Qué hace entonces que la presión sanguínea disminuya? Hay menos sangre que circula al corazón. Esto hace que el corazón lata menos, la función cardíaca disminuya y que lata menos el corazón hace que el ritmo cardíaco disminuya y hay menos sangre que se bombea. Entonces, en lugar de llegar a una homeostasis, esta situación se incrementa y empeora, ¿no? Porque una vez que el corazón bombea menos sangre, disminuye más la presión sanguínea, y esto hace otra vez que el corazón todavía tenga menos sangre circulando, esto hace que lata menos el corazón y otra vez disminuye el ritmo cardíaco y entonces haya menos presión todavía de sangre hasta que, si no es tratado de manera eficaz, se muere el individuo, ¿no? Bien. Vamos. Respecto a la termorregulación. Bueno, esto fue cuando hablamos ya de la homeostasis como tal, en general. Ahora vamos a hablar de la termorregulación como uno de los mecanismos más importantes de la homeostasis. Bueno, los animales cuentan con mecanismos homeostáticos elaborados para regular su temperatura corporal, ¿sale? La temperatura del cuerpo corporal es determinada por la tasa en la que se produce el calor y la tasa que se pierde calor hacia el exterior o se gana el calor desde el entorno. Es decir, ¿cómo se determina la temperatura corporal?
digamos aquí está la persona, se determina sabiendo cuánto del ambiente entra al sistema en la temperatura y cuánto del sistema sale al ambiente de la temperatura. Digamos, si son... Entonces, así se determina. ¿Sale? La temperatura corporal. Bien. Ahora, ¿cómo actúa ¿qué es la termorregulación? Es un proceso de mantener la temperatura del cuerpo dentro de ciertos límites a pesar de los cambios de la temperatura que hay alrededor en el ambiente, ¿no? Es un proceso en el que el sistema trata de regularse aunque haya ciertos cambios en el ambiente. El sistema trata de regularse. Bien, los animales, por ejemplo, producen calor como un subproducto de las actividades metabólicas. Recordemos que cuando hablamos de las actividades metabólicas, hablamos de energía que se está procesando, y cada vez que la energía se procesa y pasa de una parte a otra, se pierde calor, ¿sale? Se pierde una parte de energía en forma de calor, ¿sale? Entonces, este calor que producen las actividades metabólicas, pues es el calor que tienen los organismos, ¿no? Los animales. Y entre las formas de termorregulación en los animales hay formas fisiológicas, estructurales o conductuales. Son sus mecanismos, ¿no? Fisiológicos, sus mecanismos de termorregulación, perdón. Mecanismos fisiológicos, mecanismos estructurales de la estructura, obviamente, y mecanismos de la conducta. Entonces, las estrategias para mantener la temperatura del cuerpo de las que dispone un animal pueden restringir el tipo de ambiente en el que el animal puede habitar. Es decir, lo que puede o no hacer el animal para mantener su temperatura corporal restringe en dónde puede vivir o no el animal, ¿sale? Y aunque cada especie tiene un intervalo óptimo de temperatura ambiental. Ahorita lo vemos otra vez aquí. Espero que algunos se acuerden más o menos de cuando vimos esto. Y bien. Por ejemplo, algunos animales como las liebres, los búhos de la nieve y las comadrejas pueden sobrevivir a regiones árticas muy frías. Y otros como la ardilla de tierra del Cabo, que habita en Sudáfrica, están adaptados a climas tropicales cálidos. Es decir, si llevamos esta ardilla al Ártico, no va a aguantar. Si la dejamos al intemperie, no va a aguantar el clima y se va a morir. Porque no está hecho para eso. En cambio, si llevamos, no sé, a un oso polar a África en tiempos de estivación, es decir, cuando está todo más seco, no llueve, igual se va a morir. ¿Sale? Y bueno, aunque algunos animales pueden sobrevivir a temperaturas extremas, la mayoría lo consigue solo dentro de ciertos intervalos moderados de temperatura, ¿no? Es decir, vamos a recordar esta parte del rango óptimo, ¿sale? Del mínimo y del máximo. Imaginemos que tenemos aquí la temperatura y tenemos por un lado tenemos un perro. ¿Creen que este es un perro, sale? Esta es su lengüita, su colita y sus patitas. En realidad creo que yo dibujo mejor, pero con este lápiz me cuesta trabajo, ¿no? Y también imaginemos que tenemos un tardígrado, ¿no? Un oso de agua, que son animales microscópicos que son muy resistentes a todo. Vamos a buscar aquí. Tardígrado. Son estos animalitos, ¿sale? Se les llama oso de agua también. Así se ven en el microscopio.
Son animales súper resistentes. Radiación, falta de agua, falta de alimento, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ok, entonces. Imaginemos que este perro tiene una temperatura óptima. Y entonces aquí va a vivir feliz, se va a desarrollar como siempre, hasta se puede reproducir, vive tranquilo con las demás especies, los demás individuos, ¿sale? Pero si pasamos de un rango óptimo, es decir, si hace demasiado calor o hace demasiado frío, a lo que se va a dedicar este animalito, este perrito, es a sobrevivir, ¿sale? Va a empezar a tener ciertos mecanismos para afrontar la temperatura, ¿sale? Por ejemplo, con la temperatura baja, su calor corporal se va a empezar a concentrar en el tronco y en la cabeza, ¿sale? Y las patas van a empezar a enfriarse. Por eso cuando hace frío, lo que más tenemos frío son las manos, ¿no? Los dedos, la punta de los dedos. Porque nuestro cuerpo prioriza el centro de nosotros. Porque aquí tenemos nuestras funciones vitales, ¿no? Nuestros órganos vitales. Sin el corazón, sin los pulmones, sin el intestino, sin el cerebro, no vamos a poder vivir, pero si se nos corta un brazo, una pierna, pues no tendremos la misma calidad de vida que antes, pero vamos a seguir viviendo, ¿no? Entonces, aquí el organismo solo se concentra en sobrevivir, ¿sale? Aquí también. Aquí empieza a sudar, a querer beber agua, etcétera, a querer refugiarse del calor, del sol, y entonces se empieza a marear, ¿no? Entonces aquí ya entra una zona de estrés fisiológico, ¿sale? Pero si a este perrito se le baja todavía más la temperatura o se le aumenta todavía más, ya llega a una zona de intolerancia. Ya no sé qué, ni siquiera puede sobrevivir. Ah, y obviamente aquí ya no puede convivir bien con los otros organismos, nada más se enfoca en sobrevivir y tampoco se puede reproducir ni nada, ¿no? Por el frío, ¿no? Etcétera. Y lo mismo pasaría con la nutrición, ¿no? Si está desnutrido no se puede reproducir. Bien. Y si pasa de esta zona a la zona de intolerancia, el animalito se muere. Se muere. ¿Sale? No puede existir. Porque tiene ciertos rangos que puede soportar, que puede sobrevivir, pero ya después de ese rango ya no puede vivir. ¿Sale? ¿Qué pasa con este tardígrado? Obviamente tiene sus rangos de tolerancia, todos lo tenemos, pero este resiste mucho más. Si por ejemplo el perrito tiene hasta acá su zona de estrés fisiológico y después aquí ya es muerte, digamos que el tardígrado, su zona de estrés fisiológico u otros animales que son más resistentes, en vez de ir de aquí a acá, llega hasta acá, ¿no? Hasta acá. Y en vez de llegar hasta aquí, llega hasta acá. Estos son estos animalitos, ¿no? Pero son animalitos bastante raros, bastante especiales, por decirlo de algún modo, diferentes a los que conocemos. Nosotros los humanos somos como el perro y las cucarachas son como el tardígrado, por ejemplo, ¿no? Por eso se habla mucho, por ejemplo, de que cuando seguimos tratando nuestro planeta como lo tratamos ahorita, no se va a acabar la vida, va a seguir, va a haber bacterias, va a haber microorganismos que van a sobrevivir y pues van a evolucionar y a ver qué pasa con nuestro planeta, ¿no? Pero la vida muy posiblemente no se va a acabar. Pero sí como la conocemos. Y la existencia de nosotros depende de la existencia de otras especies. Entonces, si esas especies se van las condiciones de vida que nosotros conocemos, y a pesar de que nosotros los seres humanos sí tenemos una cierta capacidad de modificar nuestro ambiente, no somos omnipotentes, ¿sale? Entonces llega un punto en el que ya no podemos modificar nada y entonces solo queda extinguirse, ¿sale? Entonces la existencia que corre peligro es de la vida de cómo la conocemos y del ser humano. ¿Bien?
Bueno, nos faltaron unas